Bien, bienvenidos estimados amigos del canal, los suscriptores y todas aquellas personas que deseen conocer un poco más acerca de Java. En esta oportunidad a seguir conociendo acerca de cómo trabajar con los tipos de datos en Java, la información básica necesaria para que podamos dominarlo en forma tal de que podamos conocer más acerca en profundidad lo que es la programación orientada a objetos, que es el fin, por supuesto, sobre el cual muchos de ustedes desean conocer acerca de Java, que es una de las ventajas que nos permite, por supuesto, la programación, adaptarlo a las necesidades utilizando esta filosofía. Pero para ello, por supuesto, debemos conocer un poco muy bien acerca de los tipos de datos que se manejan. Y en esta oportunidad, continuando con el video anterior y las clases anteriores, vamos a conocer acerca de un tipo de dato interesante que es usado mucho en las declaraciones de variables y especialmente de objetos, donde debemos tener en cuenta, por supuesto, su utilidad y su forma de utilizarlo. En esta oportunidad, en la clase número 12, en este video, vamos entonces a conocer lo que son los tipos de datos enumerados, que son unos tipos de datos que nos permite crear un tipo de variable de tipo objeto a partir de una clase que tiene ciertas particularidades que son útiles para crear datos más complejos y estructurados. Pero vamos a ver en forma sencilla cómo lo podemos utilizar y cómo se hace este uso, por supuesto, en Java. Para ello, entonces, vamos entonces a conocer un poco acerca de los datos enumerados. Los datos enumerados son simplemente en Java formas de manejar una lista y la forma en la cual se trabaja con ellos es a través de una palabra reservada que es la palabra enum. Es un objeto que nos permite, por supuesto, contener valores definidos por el usuario o por el programador en una forma de una lista. Esto permite, por supuesto, que esta definición sea preciso y que, por supuesto, va en función de un tipo de datos fijo. Los valores se consideran válidos los que están allí. Si ustedes quieren profundizar un poco acerca de cómo se utiliza este tipo de objeto, el enum, pueden acudir a la página oficial de Oracle, donde podrán conseguir allí la información completa de cuál es su forma de usar, cuáles son los métodos que contiene esta clase, cómo lo podemos manejar y cuáles son, por supuesto, las propiedades útiles. En este caso son los métodos que se pueden utilizar dentro de este tipo de clase enum, donde generamos un tipo de datos bastante útil que puede usarse de forma muy sencilla y elemental hasta en forma más compleja en estructuras de datos que nos permitan, por supuesto, generar información más completa y ajustada a una realidad dependiendo de la definición del problema que se tenga. Uno de los tantos ejemplos sobre los cuales se puede utilizar es, por ejemplo, donde queremos enumerar en algunas oportunidades ciertos valores. Por ejemplo, como sucede con los días de la semana, podemos tener un tipo de dato que contenga los días de la semana, que se pueda llamar ese tipo de datos día-semana, y los valores válidos que va a contener esa lista o esa enumeración va a ser, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, los valores o los elementos dentro de esa variable o ese objeto día, semana, que así se llama, van a ser los elementos que están allí tal como están allí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, esos 7 elementos. Y generalmente se recomienda, no es obligatorio, pero sí se recomienda que cada uno de los elementos que contengan un tipo de dato enumerado deben usarse en mayúscula, ¿no? Esto es generalmente una forma para poder diferenciar que es un tipo de dato enumerado. Un ejemplo más práctico lo podemos ver aquí. Por ejemplo, las declaraciones, como le mencioné, deben hacerse al principio de las clases lo recomendable para que tenga, por supuesto, un uso y un acceso global la información de los demás objetos, propiedades o métodos que estén allí dentro de esa clase puedan tener acceso a esa lista enumerada y, por supuesto, la palabra reservada con la cual se debe declarar es con la palabra enum. Colocamos la palabra enum, luego seguido el nombre del objeto que vamos a manejar. En este caso viene a ser una clase, que estamos definiendo una clase, y esa clase va entonces a contener, o esa lista enumerada va a contener una serie de elementos. En este caso en particular, día de la semana, va a contener, como mencioné anteriormente, estos 7 elementos que corresponden a los nombres de los días de la semana en español: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esta es la forma en que se declara. Hablo el corchete, coloco los elementos separados por coma, perdón, y cierro con punto y coma. Ahí he hecho yo entonces la declaración de mi tipo de dato enumerado. Bien, vamos a ver en la práctica cómo pudiéramos trabajar con eso. Vamos nuevamente a la página que vimos en videos anteriores que nos permiten trabajar en forma bastante rápida a través de JGoogle. Revisen, va a la dirección que está aquí ubicada, JGoogle, y allí por supuesto se le abrirá un recuadro donde podrán colocar su código y podrán ejecutarlo en forma bastante cómoda. Vamos a configurar aquí para que se vea completo. Y aquí tenemos entonces, vamos a suponer que tenemos una clase, vamos a trabajar en este caso un ejemplo que se va a llamar
ejemplo en un. Ese ejemplo en un yo simplemente defino mi tipo de dato. En este caso voy a colocar un comentario y declaro mi enumeración de los días de la semana. Utilizo la palabra en un, coloco el nombre que va a tener ese tipo de dato o esa clase, y luego en la llave coloco los elementos que contendrá. ¿Sí? Fíjense, entonces he definido y declarado un tipo de dato que se llama día de la semana, que ese día de semana es un objeto o una clase que va a contener ciertos elementos, en este caso 7 elementos específicos. El primer elemento lunes, el segundo elemento martes, luego así miércoles hasta llegar al día domingo. Entonces tengo una variable en la cual la puedo utilizar para manejarla dentro de mi código a mi antojo. Por ejemplo, también puedo usar, para que podamos entender, si quiero por ejemplo declarar o usar una para niveles, puedo declarar uno que se llama un elemento que sea niveles, vamos a poner singular, y le especifico alto, medio, bajo. Una parte también muy práctica que puede obtenerse, fíjese la cantidad de ejemplos que se puede usar con esto, una enumeración de los puntos cardinales. Y entonces puedo colocar puntos cardinales y coloco aquí entonces norte, sur, este, oeste. Entonces fíjense ustedes todas las diferentes formas en las cuales puedo yo crear en función, por supuesto, de los requerimientos del código que se necesite para utilizar en el programa. Le doy por ejemplo aquí, fíjense, vamos a darle correr. Por supuesto aquí no va a hacer absolutamente nada, pero por lo menos me indica que la declaración la he hecho de una forma correcta, y cuando yo use mi variable, en este caso mi clase, generalmente lo que tengo que utilizarla aquí en mi código para el fin que tengo. Vamos a suponer que trabajemos con nivel. Yo defino aquí, por ejemplo, nivel, y creo una instancia, un objeto que se va a llamar posición. Eso a su vez va a tener entonces un valor que va a ser el valor de medio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estoy creando un objeto a partir de la clase enumerada nivel, y le doy de una vez un valor a ese objeto que va a ser el valor del elemento segundo, en este que está aquí, que es la posición 1. Recuerden que esta es posición 0, posición 1, posición 2, dentro de esta lista o este arreglo, y le estoy indicando entonces de una vez que el valor que va a tener ese objeto posición, que es de tipo enumerado de nivel, es medio. ¿Sí? Igual puedo, entonces fíjense ustedes, si yo deseo, vamos a suponer, para verificar que el trabajo pueda hacerse, por ejemplo, yo puedo colocar un código donde pregunto, donde puedo usar si la posición es exactamente nivel alto. Entonces muestra un mensaje. El nivel es alto. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo para las otras opciones. Alto, medio, bajo.
Fíjense aquí que estoy haciendo referencia exactamente a los elementos que contiene allí la lista, que están en la lista o encerrados dentro del tipo de dato enumerado, y debo hacer referencia tal cual como está. Si escribí todo en mayúscula, debo hacer referencia en mayúscula. Si lo hubiese escrito en minúscula, lo coloco en minúscula. Pero en este caso, debo hacer referencia tal como está allí. Y por supuesto, como le mencioné, no es obligatorio, pero sí es costumbre de que los elementos que se colocan en un tipo de dato enumerado deben escribirse en mayúscula para, por supuesto, poderlos diferenciar bien, para poderlos diferenciar bien de otras variables. Bien, vamos a ver cómo quedaría este código, a ver si funciona. Ok, fíjense ustedes, aquí me está diciendo el nivel es medio, significa que entonces le he dado este valor. Si yo le doy aquí otro valor a ese objeto posición, vamos a suponer que le dé el valor de bajo, él me debe indicar entonces que el valor es bajo. Entonces fíjense ustedes cómo yo declaro mi tipo de dato enumerado y cómo lo puedo utilizar en diferentes partes. Generalmente esto tiene la utilidad mucho para definir tipos de datos complejos, tipos de datos donde se necesita un tipo de elementos o características que va, por supuesto, a ser necesario usar un tipo de dato enumerado. Vamos a conocer entonces un poco más acerca de cuáles son los métodos o propiedades que tiene este, este tipo de datos, que es, como le mencionaba, una clase. Por lo tanto, como es una clase, se comporta como tal y tiene ciertas propiedades o métodos. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir aquí y podrán ver entonces que en el caso de posición yo también puedo conocer una de las propiedades o métodos que tiene es name, donde la propiedad o método name me permite a mí conocer cuál es el nombre con el cual, por supuesto, he definido mi tipo de dato enumerado. En este caso, el valor que le he dado al valor de la posición del objeto, el valor del objeto. Bien, entonces fíjense ustedes, con name me permite a mí generar o mostrar a través de pantalla o manejar, tener allí almacenado con ese método, me devuelve el nombre del elemento que está contenido en ese momento para el objeto posición. En este caso, lo he definido que el nombre que va a contener, perdón, el valor que va a contener el objeto posición es el elemento que corresponde abajo, que es el tercero, el número 2. Y por supuesto, cuando uso este método, él me devuelve el nombre de ese elemento que está dentro del tipo de dato enumerado, como se ve en este caso, me demuestra el valor de bajo. Otro método muy común usado, quienes no quieran usar este, realmente puede ser también string, que me devuelve el mismo valor, pero en una cadena, para, por supuesto, generalmente hacer algún tipo de trabajo, manipulación o algún tipo de comparación. Me devuelve entonces la cadena bajo que corresponde al elemento dentro del tipo de dato enumerado sobre el cual le he asignado, que es el que esté aquí. Si yo le puedo colocar aquí también alto, por supuesto me va a devolver alto. Y me va a decir, me dice el nivel es alto y por supuesto el valor que me devuelve es alto. Fíjense usted, aquí me está devolviendo el nombre tal cual con las letras en mayúscula, como se definió y se declaró en la parte de aquí de arriba, ¿no? Voy a quitar esto para no. También dentro de una de las propiedades más usadas es el tipo donde no solamente me devuelve el nombre, sino también me devuelve la posición. En este caso yo quiero conocer la posición dentro del arreglo, dentro de la posición de los datos enumerados, utilizando el método ordinal. Con esto le estoy indicando entonces que me devuelva de ese valor que tiene en ese momento asignado el objeto posición dentro de la numeración, me indique no solo el nombre, como lo hago con toString, sino la posición dentro del arreglo. En este caso, tengo alto, alto, como es el primer elemento debe ser el número 0. Me debe devolver aquí el valor de 0. Vamos a ver. Exacto, fíjense, me devuelve el valor de 0. Si yo le coloco, por ejemplo, bajo, recuerden que
la numeración de los elementos en un arreglo o cualquier tipo de dato de enumerado comienza en Java con el primer elemento enumerándose desde cero. En este caso bajo viene a ser el último, el tercero, pero está en la posición 2, 0, 1, 2. Y por supuesto al darle aquí a ejecutar me va a mostrar el valor de bajo y me va a indicar la posición que es la posición número 2. Entonces fíjense ustedes cómo puedo yo trabajar. Esto es una de las formas en las cuales muchas personas mayormente hace uso de los tipos de numeración en datos un poco más complejos y donde se requiere por supuesto tener un tipo de datos fijo para definir en un tipo de campo que se requiera en función de la estructura o del problema que se va a resolver. Otra de las formas que se usa, otros métodos, perdón, que se usa en este tipo de datos es cuando queremos, por ejemplo, recorrer todos los elementos que tenemos en el tipo de dato enumerado, por ejemplo, que se desea recorrer. En este caso, por ejemplo, tengo 3, puedo tener en este caso, como tengo en el día de la semana 7, en algunos aspectos tengo un mayor número. Yo puedo hacer un ciclo, utilizar un for. Vamos a colocar aquí. Simplemente indico for y por ejemplo tengo nivel. Indico que dentro de ese ciclo me utilice la variable d y me va a manejar los elementos en esta estructura. Con esto entonces, este for, ya lo tengo allí, puedo colocar para que ustedes se den cuenta cuando lo enumera. Entonces fíjense, yo a través de este for puedo hacer un recorrido de cada uno de los elementos que están contenidos en ese objeto gracias al método evalúes, que el método evalúes me devuelve el arreglo o el conjunto de elementos que está contenido en la variable de tipo enumerada nivel y puedo hacer entonces un recorrido en cada uno de ellos. En función, por supuesto, cada uno de esos valores va a estar almacenado en D y puedo mostrarlo. Vamos a ver para que ustedes se den cuenta la utilidad que puedo tener usando este tipo de datos para que puedan manejarlo en función de los requerimientos que tengan en algún problema, en algún tipo de ejercicio. Fíjense ustedes, aquí estoy recorriendo, me devuelve la matriz, en este caso cada uno de los elementos me lo va almacenando en D y yo puedo a través de este for ir recorriendo cada uno de ellos y mostrarlo y por supuesto aquí los voy colocando alto, medio y bajo. Si fuera el caso, por ejemplo, del día de la semana también puede ser, vamos a colocarlo directamente para probar. Fíjense, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, es una forma en la cual le podemos aprovechar los tipos de datos enumerados. Conozcan allí en el enlace que les dejé, donde pueden consultar en Oracle cuáles son las propiedades. Las más usadas son estas que tenemos aquí, toString, ordinal, y por supuesto el value cuando queremos recorrer todos los elementos de esos tipos de datos enumerados. Y por supuesto, como les mencioné más adelante, esta es una forma sencilla y básica de trabajarlo y manejarlo. Pero más adelante, cuando trabajen con programación orientada a objetos, muchos de los objetos, cuando definimos un tipo de datos estructurado más complejo, generalmente los tipos de datos enumerados los van a ver con mayor frecuencia. Bien, entonces espero que esto le haya sido de utilidad. Es una introducción para lo que vamos a ver en el próximo video, donde vamos a entrarnos entonces en lo que corresponde ya a los arreglos, donde por supuesto son tipos de datos similares a este, pero mucho más dinámicos, mucho más móviles, donde vamos a trabajar con datos de diferentes tipos de datos primarios. Para eso vamos entonces en el próximo video comenzar a trabajar y ver en el video número 13 lo que son los arreglos. En este caso comenzaremos con vectores sencillos para que ustedes vean la utilidad que tienen estos tipos de arreglos en Java. Los espero. Recuerden, si les agradó y les pareció interesante,
denle un me gusta, compártelo, denle me gusta. Si les parece interesante, por supuesto, compártelo con los amigos y los compañeros que crean conveniente que puedan serles de utilidad. Y nos vemos entonces en el siguiente video el próximo lunes. Gracias por